Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este webinar a cargo de AED. El tema de hoy es identificación y priorización de partes interesadas. Mi nombre es Thais Araya, yo soy coordinadora de gestión sostenible de negocios en AED y los voy a estar acompañando el día de hoy. Vamos a ver algunos conceptos principales sobre todo el tema de responsabilidad social específicamente y partes interesadas. Uno de ellos, y para empezar con esta presentación, es el tema de responsabilidad social o el concepto de responsabilidad social desde la definición más clásica que tenemos, que es la de la ISO 26000. La ISO 26000 nos dice que la responsabilidad social es la responsabilidad de las organizaciones ante los impactos que generan, ¿verdad? Los impactos que genera la organización en la sociedad y el ambiente. Y estos impactos pueden ser producto de la toma de decisiones o también inclusive de no haber tomado una decisión a tiempo. Y muy importante, no solo en el ambiente y en la sociedad, o más bien extendiendo un poco, ampliando más el concepto, muy importante a partes interesadas. Entonces, va a ser parte prácticamente de la definición de responsabilidad social el incluir el impacto que se genera sobre las partes interesadas a partir de cada una de las decisiones que toma una empresa. En AED hemos desarrollado a lo largo del tiempo distintas herramientas y modelos para gestionar todo el tema de responsabilidad social o sostenibilidad. Entonces, tenemos este modelo de mejora continua que es el que utilizamos en nuestros programas, específicamente en uno de nuestros programas estrella que se llama Alineamiento Estratégico para la Sostenibilidad, y nos dice lo siguiente. Vamos a empezar a trabajar el tema de la estrategia desde el centro, con un punto principal que es el compromiso de la dirección por atender los temas de sostenibilidad. Una vez que tenemos este compromiso por parte de la alta dirección, de la gerencia, podemos arrancar con todos los demás procesos. Uno muy importante es el definir el equipo de trabajo que va a estar gestionando todos los temas de sostenibilidad. Otro de los puntos importantísimos es hacer un diagnóstico de la situación actual. Para eso también desde AED recomendamos distintas herramientas. El otro es, una vez, digamos, desarrollado el diagnóstico, hacer un desarrollo de la estrategia propiamente. Cuando ya se tiene la estrategia, implementar dicha estrategia y darle seguimiento a los indicadores, a los objetivos, verificar quiénes son los responsables, chequear los plazos, etc. Y por último, un proceso de rendición de cuentas. Que en el caso de AED recomendamos o lo ponemos aún más específico en lo que se refiere a la generación de informes de sostenibilidad. Esa es una de las tantas formas de dar rendición de cuentas, pero sí queremos como ir haciendo ese énfasis de la importancia de generar un reporte. Ok, todo esto permeado por un proceso de comunicación y capacitación constante. Ok, ¿cómo entra aquí el tema de partes interesadas? El tema de partes interesadas, como lo ven acá en este otro esquema, en el último punto, forma parte del paso 2, que es el diagnóstico. ¿Ok? Yo debo ser capaz como organización de identificar mis partes interesadas, es decir, con quiénes me relaciono yo en la toma de decisiones y ver también cómo esas decisiones que tomo afectan a mis partes interesadas, porque también ahí es donde voy a aprender o a ir identificando los impactos que generan. Si nos vamos más específicamente al concepto o a la definición de partes interesadas, tenemos este esquema que siempre lo hemos utilizado, es un esquema muy clásico y que nos da muchísima información, una información básica de lo que son las partes interesadas. Son individuos, grupos de individuos u organizaciones que pueden verse afectados de manera significativa por las actividades, productos o servicios de la organización, o cuyas acciones pueden afectar la capacidad para desarrollar con éxito las estrategias y objetivos de la organización. Y bueno, y aquí podrían haber tantos dibujitos como queramos, pero podríamos, dependiendo del tipo de organización que tengamos, así va a ser la variedad y la cantidad de partes interesadas. Aquí, por ejemplo, en este esquema tenemos lo que es público interno, que ahí podemos entender como público interno a todas las personas que conforman la organización, inclusive podríamos hacerle subdivisiones, por ejemplo, entre personal contratado de planilla directa, subcontratado. Inclusive hay organizaciones que suelen subdividir esto en rangos o más bien en niveles de responsabilidad, digamos, personal más operativo, otros gerenciales, ¿verdad? Etcétera.
También está el grupo de consumidores, personas consumidores, clientes, usuarios, ¿verdad? Consumidores, ahí podemos ser tan específicos como queramos a la hora de nombrarlos. Están los proveedores, ¿verdad? O todos aquellos que conforman nuestra cadena de valor. Está la comunidad, y aquí en comunidad no tenemos que restringir el concepto a una comunidad geográfica donde se ubica la empresa, sino que también hay empresas que suelen identificar como comunidad a cierto grupo de personas, por ejemplo, las que van dirigidos sus productos, o puede identificar como comunidad de interés a un grupo de personas a las que quieren dirigir también sus productos o servicios. Está todo lo que es gobierno, ¿verdad? Y aquí vamos a entrar, podemos incluir a los entes reguladores, podemos incluir a la institucionalidad pública con la que tengamos relación. También está la sociedad civil, donde podemos ver, por ejemplo, a líderes de opinión y demás. Y también están los competidores, ¿verdad? O pares, inclusive también. O sea, pueden estar los competidores por un lado y también puede haber pares, que tenemos que tener mapeados y entender, porque de los pares podemos aprender mucho, ¿verdad? Podemos trabajar juntos inclusive en mejores formas de hacer las cosas, y de los competidores también, ¿por qué no? Por supuesto. Ok, una pregunta que debemos hacernos y que es medular para todo este tema. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante tener identificadas a las partes interesadas? Pues porque ellas tienen poder, tienen capacidad y tienen también los medios para ejercer su digamos, influencia en la organización, ¿verdad? Y pueden exigirnos a nosotras organizaciones un comportamiento responsable y acorde con lo que las últimas tendencias nos piden, ¿verdad? Ser transparentes y ser claros con lo que hacemos y no recurrir, digamos, a cosas indebidas. ¿Por qué debemos? ¿Por qué debemos identificarlos? O sea, ya vimos por qué es importante, pero además, ¿por qué debemos identificar a las partes interesadas? Para entender mejor nuestro impacto en sus vidas. Uno de los conceptos más importantes que se han venido desarrollando recientemente y que los distintos marcos de referencia nos hacen hincapié es la identificación de impactos en partes interesadas y todo el tema de debida diligencia en derechos humanos también. Entonces aquí es muy importante, estas dos cosas se juntan y es importantísimo que nosotros tengamos las partes interesadas identificadas para conocer nuestro impacto en sus vidas. Eso nos ayuda a enriquecer también nuestra visión como negocio, como organización, como empresa, porque conociendo a las partes interesadas sabemos qué necesitan y qué demandan, ¿verdad? No solo de nosotros, sino de la sociedad en general. Nos pueden ayudar también a mejorar el diseño de nuestros programas, proyectos, productos y servicios, porque al entender cada vez mejor sus necesidades, así podremos diseñar mejor los productos y servicios con los que las atendemos. Tener un acercamiento con las partes interesadas también nos facilita el proceso de rendición de cuentas en la medida en que nos ayuda a generar un vínculo mayor y una mayor credibilidad con las organizaciones y con las partes interesadas. Y es una forma también de gestionar los riesgos que tenemos como empresa. Si yo conozco a mis partes interesadas, las tengo mapeadas y entiendo lo que necesitan, puedo también anticiparme a los riesgos que puedan estar vinculados a la gestión de los temas que para ambos son comunes. Es importante también para un tema de confianza, generar confianza con las partes interesadas, que se sepa que nuestra organización tiene interés en un acercamiento y en entender y en conocer sus necesidades. Ok. Dentro del tema de la gestión de las partes interesadas, en AED hemos diseñado una herramienta a la que le llamamos Scorecard y con la que vamos midiendo un poquito el nivel de madurez en distintos criterios de la sostenibilidad. Uno de ellos es partes interesadas, casualmente, y aquí tenemos los 5 criterios en los que hemos trabajado y que hemos ido como desarrollando a lo largo de la experiencia que hemos ido obteniendo. Digamos que un nivel básico de gestión de las partes interesadas en una organización es cuando ha realizado un mapeo de priorización de sus partes interesadas en su totalidad, ¿verdad? Entonces, vean que es el más básico, ¿verdad? Tener mapeadas a las partes interesadas y ojalá tener mapeadas a todas las partes interesadas. Lo que suele suceder es que las empresas tienen mapeadas generalmente a las personas colaboradoras y a los clientes, que suelen ser como las partes interesadas más, ¿verdad? Que
que más se perciben, o bueno, y a los accionistas o dueños de la organización, ¿verdad? Pero hay que ir más allá, hay que ser exhaustivo y tener un listado un poco más amplio de las partes interesadas, ¿ok? Además de eso, un segundo nivel es, cuenta con mecanismos sistematizados para atender y resolver las quejas o inquietudes de las partes interesadas priorizadas. Esto significa que yo, identificando las partes interesadas, debo ser capaz de tener mecanismos de comunicación permanente y ¿verdad? Constante con estas partes interesadas para entender sus necesidades, sus inquietudes, sus expectativas. ¿Ok? Y en este sentido, digamos, es abrir vías de comunicación permanente y fluida, ¿verdad? Existen distintos canales o mecanismos para tener este tipo de relacionamiento, pero es importante que existan ya, ¿verdad? Esos canales. Hay un tercer nivel, que es cuando ya de forma sistematizada me da la tarea de hacer una consulta específica sobre ciertos temas, ¿verdad? Y aquí es donde viene la parte de que nosotros amarramos en nuestras metodologías con el proceso de materialidad, que es cuando yo llevo mis temas materiales o estratégicos, o donde yo sé que genero mayor impacto, a mis partes interesadas y les pido que me hagan saber su valoración en torno a estos temas. Y con la, digamos, valoración que ellos hacen, más la que hago yo, puedo estar en capacidad de montar lo que ya conocemos como un análisis de materialidad. Entonces, muy importante este tercer punto. En este caso, la diferencia con el anterior es que es un esfuerzo sistematizado de preguntar específicamente sobre la estrategia de la organización, ¿verdad? Ya como de forma más puntual. Un cuarto nivel es cuando ya yo incorporo estas expectativas que ya recaudé en la parte anterior, en el paso 3, en la toma de decisiones que llevo a cabo en la empresa, ¿verdad? Y entonces es cuando hago ese ejercicio sistematizado de recaudar información, de entender y conocer las expectativas, de validar los temas en ambas vías, tanto interno como para con las partes interesadas, e incorporo eso en las nuevas tomas de decisiones o en la nueva estrategia. Y ya por último, un quinto nivel, es que tengo un mecanismo de relacionamiento permanente con las partes interesadas donde voy dando constantemente retroalimentación de lo que me preguntaron, lo que se hizo, volver a preguntar, volver a decir, ¿verdad? Y no se trata de una complacencia permanente de las partes interesadas, sino de ir entendiendo y que haya un canal fluido de comunicación donde se diga por qué sí, por qué no, o qué tratamiento, o cómo se están manejando las cosas. Un segundo punto importante que nosotros utilizamos en las metodologías que trabajamos es esta forma, digamos, de darle tratamiento a las partes interesadas. Y entonces hablamos, por ejemplo, de un primer momento, que es la identificación propiamente de las partes interesadas. Luego viene un segundo momento, que es la priorización, y luego el relacionamiento. Ok, vamos a enfocarnos en este momento en lo que es la identificación de las partes interesadas. Por acá les voy a comentar, les voy a compartir algunas preguntas que nosotros utilizamos como guía para poder identificar estas partes interesadas. Y aquí voy a ir leyendo estas preguntas que luego ustedes van a poder acceder si quisieran a la grabación. Esto lo vamos a dejar colgado en nuestro canal de YouTube para que ustedes puedan revisitarlo y digamos, repasar algún concepto que quisieran. No les dije al principio, si tienen alguna consulta la pueden ir escribiendo en el chat y al final, si nos queda tiempo, las vamos a evacuar las dudas, ¿ok? Les decía, ¿qué preguntas podemos hacernos para identificar a las partes interesadas? Por ejemplo, podemos decir cuáles grupos son influyentes para nuestra empresa, en nuestra comunidad o en nuestro sector. ¿A cuáles grupos afectamos o hemos afectado en el pasado con nuestras decisiones, con nuestros procesos, productos y actividades? ¿Quién se ve afectado positivo o negativamente a lo largo de la cadena de valor? Muy importante el tema de la cadena de valor, porque no es solamente mi impacto dentro de mi acción más inmediata, sino también los impactos que yo pueda generar a través de mi cadena de valor. Eso es muy importante. Proveedores, inclusive más adelante también. O sea, con nuestros productos y hacia nuestros clientes también. ¿Cuáles grupos pueden estar descontentos con la empresa por causas legítimas o no? Muy importante aquí, causas legítimas o no. Aquí hay un tema importante,
¿verdad? De la valoración de la subjetividad, puede que exista una percepción en torno a nuestras acciones, que sea legítima o no por parte de las partes interesadas, y es importante entender, ¿verdad? Más allá de que sea legítimo o no. ¿Cuáles representan mayores riesgos potenciales si decidimos excluirlos de nuestros procesos? Eso también es importante. O sea, ¿qué pasaría si yo dejo de considerar las opiniones o las valoraciones de esta parte interesada en mis procesos? ¿Verdad? Esa es una pregunta también importante que hay que hacerse. Otras preguntas pueden ser, ¿cuáles nos pueden aportar nuevas ideas o dar acceso a nuevos mercados y negocios? Muy importante, les decía anteriormente en una de las filminas que también nos ayuda a enriquecer nuestros procesos de diseño de producto y diseño de servicios. ¿Cuáles grupos han solicitado ayuda, soporte o colaboración a la empresa en el pasado? Eso es muy importante. Hay muchas partes interesadas que nos llegan a tocar la puerta a veces. No siempre se les puede atender a todas, pero es importante que haya un tipo de levantamiento de información sobre estas partes interesadas que se presentan a la organización de forma espontánea. Grupos con los que la empresa posee obligaciones legales, estos casi que son de los primeros que hay que mapear cuando uno empieza a mapear partes interesadas. Primero aquellos con los que tienen obligaciones legales. También están los grupos que pueden colaborar con la empresa para solucionar conflictos o tratar impactos producidos por la empresa. Aquí estamos hablando ya de alianzas, ¿verdad? También. Y muy importante que en esa gestión de apertura exista ese espacio para saber identificar también partes interesadas con las que se puede trabajar, ¿verdad? En común y atender impactos que puedan ser de la empresa, que tal vez no son directamente, en su mayoría, generados por la empresa, pero en los cuales ambas partes pueden colaborar. También es importante preguntarnos quién puede afectar la capacidad de la organización para cumplir con sus responsabilidades, ¿verdad? ¿Qué pasaría? Hay partes interesadas que pueden ser, que podrían afectar el hecho de que la organización pueda cumplir con su deber, ¿verdad? Entonces es importante que también se tengan mapeados porque el impacto en este caso, si nos impiden cumplir con nuestras responsabilidades, es bastante alto. Ok, entonces decíamos, un primer punto, identificación, un segundo, priorización y un tercero, relacionamiento. Ahora vamos a hacer un pequeño zoom al tema de priorización. Ya vimos qué preguntas podemos hacernos para identificar a las partes interesadas. Digamos que logramos enlistarlas y agruparlas por familias, pero luego viene el proceso de priorizar. Acá tenemos una herramienta muy sencilla que hemos diseñado en AED, que la usamos para priorizar las partes interesadas. Entonces, por ejemplo, aquí les pongo un muy breve ejemplo de un grupo general y un grupo específico. En este mapeo que se suele hacer de las partes interesadas, puede ser que uno diga, ok, bueno, todo este grupo de instituciones son reguladores, digamos en mi naturaleza, en la naturaleza de mi organización. Entonces, por ejemplo, los tengo acá enlistados: AIA, ICE, INBU, CEFIA, MEIC, ICT, CETENA, Ministerio de Salud, Bomberos de Costa Rica. Digamos que ya yo tengo mapeadas a esas como partes interesadas y además las agrupo en la categoría de reguladores. Y luego puedo hacer una valoración de cada uno de estos criterios que están arriba. Proximidad, efecto negativo sobre nuestras operaciones, capacidad de afectar las operaciones de la empresa, perdón, el primero es efecto negativo de nosotros sobre ellos, y luego el tercero es de capacidad de afectar las operaciones de la empresa, o sea, ellos a nosotros, capacidad de incidir en la reputación de la empresa, responsabilidad, y todos estos sumando al final. En total, vamos a hacer un zoom en cada uno de estos criterios. Proximidad, por ejemplo, ustedes esta herramienta la podrían utilizar y personalizarla tanto como quieran. Y ustedes podrían decir, bueno, ¿qué definición le quiero dar al concepto de proximidad? Por ejemplo, aquí les proponemos un nivel de interacción de la organización con las partes interesadas. Y tenemos 4 niveles. Un nivel 1 que dice no interactúa, poca interacción, interacción a menudo o mucha interacción, ¿verdad? Entonces, igual, si quisieran ir más allá, ustedes podrían definir si quisieran, bueno, no interactúa, se va a entender como cero contactos a lo largo del año. Poca interacción la vamos a entender como un contacto una vez por trimestre, por decir algo. Ustedes pueden, como les digo, desmenuzar esto tanto como quisieran, pero para efectos de explicar el proceso, vamos a decir, esta es la definición de proximidad y vamos a poner 4 niveles. A mayor interacción, mayor puntaje. Eso lo que va a hacer es que luego nos quede esta parte interesada con un mayor nivel de priorización. Ok, el otro criterio era efecto negativo.
consecuencias de las operaciones de mi empresa, de mi organización, sobre esas partes interesadas. Primer nivel, efecto neutro, es decir, la organización no es percibida. Un efecto 2 es efecto levemente negativo, que se puede traducir en reclamos. Efecto negativo corregible y efecto negativo importante, que es cuando ya es irreversible, por ejemplo. ¿Ok? Un tercer criterio es el de responsabilidad. Vamos a decir aquellas partes interesadas con las que la organización tiene o puede tener responsabilidades legales o financieras. Ok, aquí vamos, si queremos hacer, digamos, específicos en el concepto de responsabilidad y lo vamos a delimitar al tema legal y financiero. Y un primer nivel podría ser, no existen responsabilidades. Un nivel 2, poca responsabilidad. Un nivel 3, existe responsabilidad. Y un cuarto nivel, responsabilidades críticas para la empresa. Luego tenemos otro criterio que es capacidad de afectar las operaciones de la organización. Es decir, qué tanto ellos, estas partes interesadas, nos pueden afectar a nosotros como organización. Y aquí estamos usando la palabra irrumpir o detener operaciones. Un primer nivel es sin capacidad de afectar las operaciones. Un segundo nivel, capacidad de afectar levemente operaciones. Un nivel 3, capacidad de entorpecer operaciones. Y un nivel 4 es capacidad de paralizar operaciones en su totalidad. Por ejemplo, en este nivel 4 podemos poner a instituciones que se encargan de velar, ¿verdad?, por la apertura o no de una empresa. Y ahí podemos hablar, por ejemplo, del Ministerio de Salud y el nivel de impacto que podría tener una decisión de cerrar las operaciones de una empresa o de una empresa. Otro criterio que utilizamos es capacidad de incidir en la reputación de la organización y lo vamos a definir como el riesgo de que la parte interesada afecte la imagen y reputación de la empresa. Un primer nivel es sin potencial de incidir. Un segundo nivel es puede incidir levemente a través de su opinión. Un tercer nivel es puede incidir en la reputación de la empresa por medio de la opinión pública. Y un cuarto nivel es con capacidad de afectar la reputación y paralizar las operaciones de la empresa. ¿Okay? Como les digo, todas estas son recomendaciones, ¿verdad?, de formas de trabajar la herramienta. Ustedes eventualmente podrían personalizarla tanto como quieran o requieran para que se adapte más a las necesidades de ustedes. Y así quedaría si quisiéramos tenerlo todo como un único esquema, ¿verdad? Los criterios: proximidad, efecto negativo, responsabilidad, capacidad de incidir en la reputación de la empresa y capacidad de afectar las operaciones. Y para cada una de ellas establecer 4 niveles, donde el 4 es el que se asigna mayor puntaje y el 1 el de menor puntaje. Y luego yo podría ser tan, digamos, tan acucioso como quiera y podría ubicar todo esto en matrices, ¿verdad?, de forma tal que me queden ubicadas en el cuadrante superior derecho aquellas partes interesadas que son más importantes de acuerdo con los criterios que definí anteriormente. Y con eso puedo empezar a hacer toda una serie de toma de decisiones para el relacionamiento con esas partes interesadas. Entonces, ya pasamos por la identificación, pasamos por la priorización y ahora vamos por el relacionamiento. Aquí vamos a hablar un poco de preguntas y de cosas en que podamos, digamos, establecer el tipo de relacionamiento que vamos a tener con las partes interesadas. Algo importante en primera instancia es hacernos la pregunta de qué podrían estar esperando las partes interesadas de nosotros, ¿verdad? Una de las cosas más importantes es la transparencia, ¿verdad? Tenemos que estar en la capacidad de ofrecer información y de ser transparentes con nuestras partes interesadas, de no recurrir a engaños ni información confusa y demás. Generar un vínculo de confianza con nuestras partes interesadas, lo cual se ve alimentado, por supuesto, de la consistencia, es decir, que exista siempre como un discurso más o menos similar y parecido y consistente de nuestro mensaje. Tener ambición en el sentido de que haya diálogos que construyan, que aunque sean difíciles y retadores, pueden llevarnos a grandes acuerdos, ¿verdad? Es un poco elevar la ambición en esa parte y rendir cuentas permanentemente a estas partes interesadas.
Como les decía, no se trata de una complacencia permanente con las partes interesadas, pero sí de transmitir de forma clara y transparente lo que es la visión y lo que es la capacidad y el alcance y el plan estratégico de una empresa. Ok. Si quisiéramos, digamos, tal vez ser un poquito más específicos, podríamos decir, hacernos preguntas, ¿verdad? Un poco para entender qué tanto vamos a abrir la puerta, ¿verdad? A una parte interesada con X tema, ¿verdad? Entonces ¿qué es realmente lo que puede cambiar y cuándo? ¿Verdad? Si tengo tal tema con una parte interesada, hay que ser muy estratégico de qué forma voy a trabajar esa relación. No se puede crear expectativas, ¿verdad? Excesivas sobre las partes interesadas, o más bien en las partes interesadas. Es por eso, por ejemplo, que nosotros siempre recomendamos que cuando uno le va a hacer una consulta a la parte interesada o a las partes interesadas, uno lleve acotados los temas. Es decir, voy a preguntar sobre esto hasta este nivel y con este tipo de preguntas y, ¿verdad? Hacerlo como, no hacerlo tan abierto porque si no, entonces se puede salir de control y no habría como claridad en qué es lo que realmente se quiere conocer o qué es la información que quiero captar de esa consulta a las partes interesadas. Porque, por ejemplo, podríamos hacernos la siguiente pregunta. Puede ser que no convenga el relacionamiento con una parte interesada si, por ejemplo, las cosas no pueden cambiar, porque hay una regulación de por medio, porque hay un tema de voluntad política, independientemente de todos los esfuerzos que se hagan de relacionamiento, si es sobre gira en torno a un tema que ya no se puede cambiar, a veces es mejor retirarse. Existe un proceso de diseño y gestión de los proyectos inflexible, en ese caso también, ¿verdad? Que puede ser por un tema de legislación u otras razones. No se cuenta con los recursos suficientes o medios necesarios para que el proceso funcione, o no hay interés por parte de las partes interesadas por involucrarse. Esto sí es que nosotros lleváramos un tema y no existiera interés por parte de las partes interesadas. Ok, en esta parte vamos a ver que existe como un continuum, digamos, del nivel de relacionamiento recomendado dependiendo de la relación con la parte interesada. Por ejemplo, un relacionamiento pasivo con una parte interesada sería como en una única vía, ¿verdad? Y podría estar en el nivel 1, 2, ¿verdad? Que es simplemente, bueno, uno es el más básico, que sería informar nada más a las partes interesadas sobre políticas o decisiones de la organización para que entiendan y conozcan, ¿verdad? Entonces es como unidireccional y es bastante pasivo. Un segundo nivel se consulta a las partes interesadas para desarrollar políticas o crear conciencia y entendimiento y se recibe algún nivel de feedback o de retroalimentación. Ahí ya empieza a haber un poquito más de involucramiento. Hay un punto intermedio, ¿verdad? Que si se quiere, que es el de dialogar, que es como el punto entre lo pasivo y activo, que podríamos decir, se involucran las partes interesadas mediante una variedad de mecanismos para asegurar que sus expectativas y preocupaciones sean entendidas y consideradas en el proceso de toma de decisiones de la organización. Ya ahí empieza a verse la influencia de las partes interesadas sobre nuestra organización o sobre la organización, ¿verdad? Es cuando se habla de un espacio de diálogo, es cuando se asume que ya existe cierto nivel de influencia. Ya un nivel más activo es el de participar, que es cuando se colabora con las partes interesadas para desarrollar alianzas en búsqueda de alternativas y soluciones. Evidentemente, las partes interesadas ya aquí tienen una influencia. Y el nivel más activo, que es el de empoderamiento, cuando yo traslado, como la organización traslada capacidades a las partes interesadas y les da el control para tomar decisiones, implementarlas y gestionar cambios. ¿Okay? Esto suele pasar, digamos, cuando hay algunos proyectos, digamos, instituciones o organizaciones que buscan entrar a una comunidad y que buscan generar un proyecto, involucrar a la gente y que ya luego se empoderen y sigan gestionando ellos solos el proyecto. Por ejemplo, es como el nivel máximo de involucramiento de las partes interesadas. Ok, algunos medios que podemos considerar para informar, que era el primer nivel, ¿recuerdan? Por ejemplo, podríamos usar líneas gratuitas de información, visitas guiadas a la empresa, boletines, afiches, página web, redes sociales. Ahí en las redes sociales todavía hay un pequeño espacio de intercambio, ¿verdad? De información que va y viene. También se puede usar correo directo y promociones para clientes, publicidad de productos y servicios, memorias anuales y discursos o conferencias de prensa. En el punto intermedio para consultar y dialogar,
Podemos utilizar herramientas tales como encuestas a grupos locales u otros similares, sistemas de quejas y consultas, call centers o plataformas de servicio, retroalimentación de contrapartes, uso de sugerencias, por ejemplo, entre otros, reuniones formales e informales, charlas o talleres, procesos participativos de innovación, concursos e iniciativas de amplia participación o páginas web y redes sociales. Si bien hay algunos mecanismos que pueden tener distintos usos o ampliarse el uso dependiendo del lineamiento que demos como organización. Ahora bien, una diferencia que destacamos entre lo que es la consulta y el diálogo. Por ejemplo, en la consulta es gestionada por la compañía y aunque hay consulta, no hay feedback posterior a las partes interesadas. En el caso del diálogo, la relación es bidireccional, donde la influencia en las partes interesadas es mayor tanto en el desarrollo como en el resultado final. Otro punto distinto también es que tiende, en el caso de la consulta, tiende a ser una relación unidireccional de puntos de vista e información. Y en el diálogo, la empresa busca eliminar las barreras de comunicación con las partes interesadas. Un tercer punto es que la empresa consulta a sus partes interesadas sobre las formas en que puede cumplir sus expectativas. Esto se hace en las consultas. Y en el diálogo, el proceso se puede centrar en diferentes aspectos como riesgos, oportunidades, desempeño, incorporando el punto de vista de los stakeholders. Es más o menos delgada, ¿verdad?, la línea que divide ambos conceptos o ambos alcances. Pero, digamos, lo importante es entender que en el de consulta es más o menos en casi en un mayor porcentaje en una línea y en el diálogo va y viene la información en el mismo momento. Ok, ¿cómo se da el nivel más, uno de los niveles más elaborados de involucramiento, que es el de participar? Por ejemplo, las alianzas es una forma en la que se hace una forma más activa de la participación y donde, por ejemplo, algunas de las características que tienen estas alianzas, por ejemplo, es que se crean objetivos comunes, que se comparten recursos, se comparte información, hay transparencia en la relación y se complementan, ¿verdad?, entre ambas partes, entre otras cosas. Ahora bien, ¿qué medios se pueden utilizar para empoderar? Ya es cuando es el máximo nivel de involucramiento, ¿verdad?, de relacionamiento. La empresa traslada capacidades a su contraparte, la empodera, la fortalece y finalmente le traslada el control del proyecto o iniciativa. La empresa pasa a ser el actor central para convertirse en un actor colateral, colocando a su contraparte en la parte central de la toma de decisiones. ¿Okay? Ok, ya estamos cercanos al final de este espacio, pero siguiendo con la línea que les venía comentando de el nivel de madurez de las partes interesadas y enfocándonos en este tercer nivel de madurez, que es la consulta a partes interesadas, quería hacer por último cerrar con el concepto de los análisis de materialidad, que también es digamos, aquí convocan ambos conceptos. La consulta a partes interesadas debe estar pensada en torno a los temas estratégicos de mi organización, es decir, a los temas materiales o a los temas más que implican mayor riesgo y que ya se sabe que tienen mayor impacto de mi organización, ¿verdad? Entonces yo debería poder convocar a mis partes interesadas, decirles estos son los temas que me ocupan, qué opinan ustedes de estos temas, qué otros temas consideran que deberían estar, son tan importantes para ustedes como lo son para nosotros, y ahí se puede generar como una suerte de estira y encoge, si se quiere, para determinar o entender si los temas son igualmente importantes o valiosos para mí que para las partes interesadas. A veces nosotros tal vez sobredimensionamos algún tema y en realidad suponemos que la parte interesada le asigna muchísimo valor y luego nos damos cuenta que no lo está. ¿Okay? Entonces es importante tener eso revisado. Y luego, con respecto al tema de materialidad propiamente, también mezclamos aquí el concepto porque en el tercer nivel de madurez, como uno de los criterios de la gestión de la sostenibilidad o el alineamiento de la estrategia a la sostenibilidad de las empresas, hemos detectado o hemos
mencionado un tercer nivel, que es cuando decimos que la materialidad fue determinada mediante un proceso de consulta a partes interesadas. Algunas empresas dicen, yo tengo mis temas materiales ya identificados, porque hice un estudio, porque vi cuáles no son los temas en el mercado, porque, digamos, visité bancos de referencia, vi reportes de sostenibilidad de otras empresas y estuve en la capacidad de identificar cuáles son los temas materiales para mi sector. Pero puedo decir, y debo decir que tengo un proceso de análisis de materialidad hasta el momento en que ya yo pude llevar esos temas a consultarlos y a conocer el nivel de importancia que le asignan las partes interesadas. Entonces aquí es donde ambas cosas se juntan y que es importante que lo tengamos identificado. Eso sería por ahora nuestro contenido. Esperamos que les haya sido de mucha utilidad. Voy a revisar por acá las preguntas para ver si hay algunas consultas que podamos ver. Ok, aquí hacen un comentario en torno al tema de GRI. Dice, ahora que la materialidad según el GRI es de impacto, ¿cómo será la evaluación con las partes interesadas? Sería bueno que realicen un curso sobre materialidad de impacto según el GRI y la evaluación de las partes interesadas en la identificación de impactos negativos y positivos. Ok, la última versión de GRI hace un énfasis mayor en el tema de impacto sobre las partes interesadas y de hecho creó como un nuevo estándar donde se pide que una empresa, además de identificar el impacto, diga cuándo es impacto directo y cuándo es impacto indirecto. Eso es un cambio que se dio en los nuevos estándares que se aprobaron en octubre del año pasado. En AED tenemos un curso certificado de estándares GRI que vamos a estar dando ahora en abril y mayo. Si gustan más información, pueden ingresar a nuestra página web, curso GRI, y ahí podrían, digamos, tener el detalle. Tal vez si mi compañero Fernando nos ayuda, podemos poner el link al dato del curso GRI. Vamos a dar uno ahora en abril, mayo, y damos otro en noviembre. Y ahí explicamos todo el tema de los estándares. Y esta parte en particular, que es bastante importante, no es que se hace realmente un cambio, sino que se hace un énfasis, ¿verdad? Porque tal vez antes no quedaba tan claro, entonces ahora como que se hace un zoom a esa parte de los impactos y se pide inclusive que se identifiquen los impactos directos y los indirectos, inclusive en cadena de valor. Y otra cosa muy importante es que se hace un énfasis mayor en el tema de derechos humanos también, digamos, ojo, no se pierda de vista el tema de derechos humanos, ¿verdad? Que es como, igual, no es que sea algo nuevo, siempre ha estado, pero se dan a la tarea de hacer un énfasis mayor en ese tema. En la tabla de grupos de partes interesadas colocaron un puntaje entre 1 a 5. Se puede colocar el que digamos, el que quieran, cada quien hace la escala como quiera y así los puede agrupar. Digamos, puede hacer una escala de 4 para que no haya tendencia central o puede hacerlo de 5, como prefiera. Vamos a ver, María Fernanda Vázquez nos dice, los niveles de relacionamiento para cada parte interesada variarían en función de la priorización, es decir, no se mantendría un mismo nivel de relacionamiento para todas las partes interesadas. Para eso sirve la herramienta, precisamente, para poder decir, bueno, estas partes interesadas que yo logro ubicar acá y que ya yo sé que tienen un nivel mayor, un puntaje mayor con base en estos criterios, tal vez yo sé que tengo que tener como toda la maquinaria apoyada en ellas. Y habrá otras en las que se puede hacer una valoración distinta. No es tan fácil como una receta, ¿verdad? Como de que estas se ven así, estas se ven así, ¿verdad? Porque las cosas pueden cambiar, pero eso nos ayuda a hacer como digamos, una visualización rápida de cómo debería yo tener enfocadas mis herramientas de comunicación con las partes interesadas. Bueno, ahí Fernando nos puso el link para el curso GRI para que puedan revisar.
Y ahí hay un link de inscripciones por si quisieran, digamos, conocer más información. Quisiera aprovechar también para invitarles a un Zoom que hay, perdón, a un webinar que hay mañana sobre el tema de, ya les voy a compartir la imagen. Si la ven por acá, inclusión de las niñas y mujeres en el mundo digital a través de habilidades STEM. Este webinar va a ser a las 10 de la mañana y es en conjunto con Paniagua. Voy a hacerle aquí un poquito, lo voy a ampliar para que lo veamos más grande. Conjunto con Paniagua, con P&G y con Viviendo. No veo ahí, qué pena. Pero bueno, va a estar bien bonito, es parte también de las iniciativas que impulsamos desde AED. Y mi compañera Angélica nos va a poner el link aquí en el chat de este webinar para que ustedes, si gustan, puedan, digamos, también inscribirse en este que va a estar bien bonito. Porque es también como qué esfuerzos podemos hacer desde las organizaciones para fomentar las habilidades STEM en las niñas. Bueno, si no tenemos más consultas por ahora, sería todo por hoy. Les agradezco mucho su tiempo y la atención brindada. Vamos a ver, creo que quedaron dos preguntitas por acá. Ok, sí, ya por acá nuestra compañera Angélica nos puso el link por si se quieren inscribir en este webinar de promoción de los STEM en las niñas. Ok, sería todo por ahora. Muchísimas gracias por acompañarnos. E igual pueden buscar este webinar en el canal de YouTube de AED por si quisieran ver pasar. Gracias, hasta luego.